Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, aquí volvemos con las noticias acerca de las elecciones 2019, ¿no? Ya habíamos dado los resultados finales y en este canal se han estado publicando distintas movilizaciones que han habido estos últimos días, desde el 20 de octubre prácticamente, ¿no? Bueno, el día de hoy, no estoy muy seguro, creo que fue eso de las 6, 7 de la mañana, la OEA, si entran a www.oas.org/es ha publicado este comunicado de prensa, ¿no? Comunicado del grupo de auditores proceso electoral en Bolivia, 10 de noviembre de 2019. Lea el informe completo acá, lo vamos a revisar más adelante. Este informe completo es un PDF que dice, ¿no? Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, SFD, Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO. Análisis de integridad electoral, elecciones generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019. Hallazgos preliminares, informe a la Secretaría General. Antecedentes. El 30 de octubre, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron los acuerdos relativos al análisis de integridad electoral de las elecciones celebradas el 20 de octubre. En estos documentos se estableció que el gobierno garantizaría todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de las elecciones del 20 de octubre, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia. Se acordó asimismo que las autoridades brindarían a los expertos de la OEA el pleno acceso a sus instalaciones, así como a la información sobre los comicios que el equipo considera relevante. Por otra parte, se estableció que la auditoría se concentraría en la jornada electoral del 20 de octubre y en las etapas posteriores, y que, al concluir su análisis, el grupo de especialistas entregaría un informe al secretario general, que lo enviaría al gobierno de Bolivia. Además, con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad, se estableció que las conclusiones del análisis serían de carácter vinculante para las partes actuantes en el proceso. Por instrucción del secretario general, se conformó un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral. El grupo de expertos y auditores arribó al país el 31 de octubre y comenzó sus actividades el 1 de noviembre. El análisis de integridad electoral tuvo por objeto conocer a detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en el conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, para a partir de ello verificar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales del 20 de octubre de 2019. Para cumplir con este objetivo, el equipo técnico procedió a auditar los siguientes componentes: A. Autenticidad y confiabilidad de las actas de escrutinio, así como los datos ingresados al sistema de transmisión de resultados electorales y al sistema de cómputo oficial. B. Plan de custodia integral de todo el material electoral, actas, papeletas, registros electorales. C. Infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados para la transmisión de resultados preliminares y el cómputo oficial. D. Flujo de la carga de datos de los resultados electorales preliminares y el cómputo oficial. El equipo trabajó sin interrupción, recopilando, sistematizando y analizando información hasta el día 9 de noviembre. Adicionalmente, se recibieron más de 250 denuncias sobre el proceso electoral, tanto por vía física como en un correo electrónico habilitado para tal efecto. Con base en el trabajo, los distintos equipos auditores se dan a conocer los siguientes hallazgos preliminares. Pasamos a revisar el informe y nos vamos a ir directamente a las conclusiones, ¿no? Antes de que se aburran con este video. Conclusiones de los hallazgos preliminares. En los 4 elementos revisados, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado. En el componente informático, se describieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema como los del cómputo final. La existencia de 1.575 actas TREP en el cómputo final corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000 votos. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado. Por estas razones, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta.
una victoria en primera vuelta. Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave. La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial. De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38.07% presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índices. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y acceso para poder realizar su trabajo. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables. Finalmente, el equipo de auditores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas por el proceso electoral de cara al informe final, el cual contendrá una serie de recomendaciones. Sin embargo, los hallazgos preliminares son contundentes. Bien, esas serían las conclusiones del informe, es decir, ha habido fraude en Bolivia. No sé realmente a qué nivel ha llegado el fraude, si tiene responsabilidad el TC, si tiene responsabilidad el MAS, el partido de gobierno. Creo que eso se va a evaluar en un futuro. Luego, no estoy muy seguro si al paralelo de este informe o antes, el presidente Evo Morales salió en conferencia de prensa, ¿no? Y les dejo a continuación la conferencia de prensa que brindó esta mañana pidiendo nuevas elecciones y que destituiría a todo el Tribunal Supremo Electoral y pidiendo paz. Nuevamente agradecer la presencia de todos. Hemos invitado a esta conferencia de prensa para expresar nuevamente sobre la situación política que vive nuestra país. Bolivia está viviendo momentos de conflictividad con el riesgo de enfrentamientos graves entre bolivianos. Como presidente, mi principal misión es proteger la vida, preservar la paz, la justicia social, la estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana. Por ello, escuchando a los miembros del Central Obrero Boliviano, a Paz de Unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional y de acuerdo con todas las fuerzas políticas establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todos tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. Respeto entre familias, respeto a propiedades privadas, respeto a autoridades, respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano y no por el chabolino por los inventados para hacer daño. Por eso, le pedí a todos garantizar la convivencia pacífica, garantizar acabando la violencia también de todos. Muchas gracias.
Bueno, ya lo hemos escuchado al presidente Evo Morales, ¿no? Una conferencia de prensa que, bueno, ustedes ya pueden evaluar viendo su rostro, viendo sus actitudes, que no es el mismo. En 2 días prácticamente ha cambiado demasiado. Y ya hemos leído las conclusiones del informe preliminar de la OEA, ¿no? Vamos a repasar este informe un poco más adelante, algunas cosas que a alguien le pueda interesar un poquito más adelante. De todas formas, el link lo voy a dejar acá en la descripción de este video, ¿no? Pero esto es lo que va a solucionar lo que se está produciendo en el país, es lo que los ciudadanos piden. La verdad es que escuchando las primeras reacciones que se están dando por parte de líderes políticos, de líderes cívicos, pues parece que no. Es decir, se ha creado demasiado odio durante estos días, desde el 20, que fueron las elecciones. Primeramente, un presidente que no fue conciliador, ¿no? Que al día siguiente o 2 días después dijo, hemos ganado y no me interesan las movilizaciones que estén haciendo. Yo les puedo dar cátedra en hacer movilizaciones, voy a acercar las ciudades y les vamos a demostrar cómo se hacen las cosas. Un vicepresidente que llamó cobarde a Carlos Mesa no sé cuántas veces. Un vicepresidente que mostró fotos incluso que no eran. Mostró fotos del 2008 como si fueran las de los conflictos de ahora. Santa Cruz, una ciudad que está paralizada desde el 21 de octubre, la ciudad con más crecimiento económico del país, está paralizada desde ese día. Ahí se han dado enfrentamientos muy duros en Montero, sobre todo, donde el partido de gobierno tiene bastante apoyo. Se dieron enfrentamientos entre masistas y gente que estaba haciendo paro. Hubieron 2 muertos que el gobierno no se acuerda de ellos, o sea, 2 muertos que fueron de parte de, se podría decir, de la gente que estaba protegiendo o de la oposición, ¿no? Luego, pues, en las siguientes semanas se convocó a la OEA precisamente a evaluar la auditoría de todas las elecciones, de todo el proceso electoral, pero mientras tanto iban saliendo pues más y más pruebas del fraude, pero el gobierno se mantenía ahí, ¿no? Yo no he visto en todo este tiempo, en estos días, a un solo funcionario alto del gobierno que haya dicho, sí, por lo menos, tal vez haya fraude, ¿no? Siempre se mantenieron bastante altivos, ganadores. Pero ya el día miércoles como que las cosas rebasaron el vaso, ¿no? Se vieron duros enfrentamientos en la ciudad de Cochabamba, otra ciudad donde el MAS tiene bastante apoyo, donde se encuentra el Chapare, ¿no? Comunarios de las áreas rurales llegaron a la ciudad, no sé a qué parte de la ciudad, se enfrentaron a la resistencia, un grupo que se creó ahí entre ciudadanos para precisamente luchar en defensa del voto. Hubo otro muerto. El inaccionar de la policía provocó que las bases de la policía se rebelaran y pues el día viernes en la noche la policía de Cochabamba se declaraba un motín policial, ¿no? Y pedía la destitución del comandante Grandi, y varias otras ciudades, departamentos lo fueron siguiendo, pero evidentemente algunas ciudades, algunos departamentos se iban replegando. Pero ¿qué es lo que pasaba en La Paz? En La Paz les comentaré pues que en la ciudad ha estado bastante dividido, ¿no? Es cierto, la zona sur y otras zonas importantes sí han estado en constante movilización, pero lo que es la mayoría de la ciudad, en la periferia, como que las cosas han estado bastante normales. La ciudad del Alto, que es otra ciudad muy importante, la ciudad de mayor crecimiento en los últimos años en Bolivia en cuanto a población, ha estado también bastante pasiva, y ahí también el gobierno tiene bastantes electores, ¿no? Pero el día viernes, pues luego de los motines policiales, pues se esperaba qué es lo que iba a suceder en La Paz, y terminó sucediendo, ¿no? Tengo entendido que el viernes en la noche el presidente Evo Morales se reunió con las Fuerzas Armadas y les pidió pues que estos salieran a reemplazar a la policía en todo el país. Pero las Fuerzas Armadas, teniendo el antecedente de lo que pasó con el 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, pidieron que Evo Morales firme una orden de represión. El presidente se negó a hacerlo. Esto, por si acaso, es comentarios que se hablan por ahí, ¿no? No es algo que se haya confirmado, pero ahí se había producido una ruptura entre el alto mando militar y el presidente Evo Morales. Es así que las Fuerzas Armadas pues se mantienen pasivas hasta el día de hoy, no apoyan ni a oposición ni al presidente Evo Morales. El día
sábado en la mañana, finalmente la guarnición de la policía de la ciudad de La Paz terminó replagando a sus funcionarios, ¿no? La ciudad de La Paz estaba custodiada por estos policías que estaban protegiendo Plaza Murillo que es el centro político del país, donde está Casa Grande, donde está el Palacio de Gobierno. Ayer, el día sábado en la mañana, pues la policía de La Paz se terminó replegando, y bueno, ciudadanos tomaron el control, ¿no? Como en estos momentos hay ciudadanos que están con barricadas protegiendo la plaza. Es decir, en Bolivia, en La Paz, no se pretende hacer un golpe de estado, sino ya se hubiera quemado el Casa Grande, ya se hubieran invadido la asamblea y una serie de cosas, pero no, se está buscando una salida política y constitucional, ¿no? Eso es lo que yo entendí porque estuve allí en esas movilizaciones. Es decir, la ciudadanía ha tomado el control en varias ciudades del país, pero esto ha provocado pues excesos, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, en la ciudad de Oruro, quemaron la casa del gobernador Víctor Hugo Vázquez, alguien del MAS. También han quemado la alcaldía, la casa del alcalde de la ciudad de Oruro. También han apedreado un local que se indica que era del presidente Evo Morales. Han quemado también la casa de la hermana de Evo Morales. Y también se dieron enfrentamientos en Vila Vila, ¿no? Donde obviamente por esta inacción, ¿no? Por esta falta de decisión de la ciudad de La Paz de salir a las calles, varias ciudades del país que sí han estado movilizadas, que sí se han estado perjudicando en varias maneras, pero apoyando el paro, pues han decidido llegar a la ciudad de La Paz. Esta era una comitiva de Potosí, Tarija, no sé, creo que también había de Chuquisaca que estaba queriendo llegar a La Paz, pero afines al MAS, pues los interceptaron, los apedrearon y provocaron una serie de cosas, ¿no? El día de ayer, a 1:30 de la tarde, el presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa en la ciudad del Alto, rodeado ahí con el vicepresidente Álvaro García Linera y del ministro de Relaciones Exteriores Diego Pari, llamó a diálogo a los 4 principales candidatos políticos, ¿no? Es decir, a Carlos Mesa, a Óscar Ortiz, a Chi Hyun Chung, es decir, a candidatos que habían obtenido representación en la asamblea para dialogar. Dicho llamado, pues, estuvo acompañado también de un llamado de sus organizaciones sociales a proteger el voto democrático, es decir, la victoria del MAS en estas elecciones. Bipolar como siempre el presidente, es decir, por un lado llamaba a la movilización de sus sectores y por otro lado llamaba al diálogo a los 4 políticos, pero políticos que en estos momentos han perdido mucha representatividad en Bolivia, ¿no? Es decir, tanto Camacho, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, han tomado bastante relevancia y también de ellos depende en estos días qué es lo que va a pasar en el país. Este titular del periódico Página 7 del día de ayer refleja un poco todo, ¿no? Sin policía, está acuartelada, está amotinada, sin diálogo, los actores políticos no van a ir al diálogo con Evo Morales, con las Fuerzas Armadas pasivas, ya les indiqué qué es lo que está pasando. Evo se afeda a sus sectores, ¿no? Lo que Evo estaba pretendiendo era pues realizar un congreso con las 6 federaciones del trópico el siguiente martes en la ciudad de Cochabamba y seguir aguantando, ¿no? El día de ayer también ocurrieron, además de estas cosas, pues se empezaron a provocar incidentes, sobre todo en la ciudad del Alto, que es una ciudad que, como les decía, tiene bastante apoyo al presidente. A ver, vamos a buscar Unitel, antenas. Masistas atacan antenas privadas y siembran la zozobra, ¿no? Eso es lo que ocurrió el día de ayer, es decir, las antenas están en la ciudad del Alto, las repetidoras de los canales de televisión, y pues los masistas atacaron y dejaron pues creo que 2-3 televisoras prácticamente sin emisión en señal abierta en la ciudad de La Paz. También durante toda la noche se han estado dando distintos movimientos de grupos masistas, no sé si es una guerra psicológica o qué, pero pues hubo de todo anoche. Acá en mi zona también están haciendo vigilia, hubieron petardos, gritos a medianoche. Y así está el país.
prácticamente los opositores, o no estoy seguro si son opositores o vándalos maleantes que siempre aprovechan estas situaciones, pues están tomando control de varios sectores, ¿no? Mientras tanto, los políticos no deciden si ir al diálogo o no. Y algo interesante también que quiero comentar es este tipo de comentarios, ¿no? Esta es Ángela Lerena, es una periodista deportiva de la ciudad de Argentina, que dice, ¿no? Sin una sola prueba de fraude, la oposición boliviana desconoce el resultado de las elecciones de Evo Morales, ganó por más de 10 puntos y llama a la policía a amotinarse. Golpe de estado contra el gobierno que redujo la pobreza al punto más bajo en la historia de Bolivia. He notado que hay un cierto desconocimiento de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Sobre todo en Argentina, que ahora que volvió Kirchner o el kirchnerismo o el socialismo volvió al poder, pues muchos están hablando de un golpe de estado y que Evo Morales, pues una serie de cosas, ¿no? Lo cierto es que dense cuenta un poquito de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Eso en estos momentos no se sabe en sí qué es lo que va a pasar. Siguen atacando los masistas en el área rural a los convoys que pretenden llegar a Bolivia, a La Paz. En La Paz aún no veo una decisión política de parte de los opositores, no están unidos. Mientras tanto, la violencia se sigue incrementando en todo el país. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, a continuación vamos a revisar algunas cosas de este informe. Bueno, vamos a terminar de revisar este informe de la OEA. El informe final, ya no simplemente la nota de prensa que dice aquí, ¿no? Análisis de integridad electoral, elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019, hallazgos preliminares, informe a la Secretaría General. Están los antecedentes, ya los hemos leído. Sistema de transmisión de resultados electorales, ¿no? Hallazgos preliminares. Acá informa, son datos técnicos, ¿no? Entre servidores que no se utilizaron bien, que se utilizaron mal. Esto es relativamente al TREP, que concluye, ¿no? Que aquí básicamente dice, ¿no? Según lo observado por los auditores OEA, no estuvo monitoreado el 100% de flujo de datos del TREP, no estuvo bajo control y conocimiento del responsable técnico del CERES y la infraestructura, se omitió detallar componentes vitales de la infraestructura, se operó con un servidor que no estaba en la infraestructura del TREP, BO1 o BO, se redirigió tráfico hacia una red de servidores ajena al TREP y cómputo oficial BO20, no se emplearon adecuadamente los perimetrales del TREP ya que fueron salteados. Conclusión: no es posible dar certeza de los resultados del TREP. Eso en cuanto al TREP. En cuanto al cómputo oficial, pues también hay una serie de observaciones, ¿no? Nos vamos directamente a las conclusiones que indican, ¿no? La empresa auditora, conclusiones: por lo descriptivo, por lo descripto previamente, el proceso estuvo reñido con las buenas prácticas y no se han respetado los estándares de seguridad. La empresa auditora reconoció públicamente las vulnerabilidades y irregularidades, sin embargo no describió la redirección del servidor situado en la nube BO20. Atento al cúmulo de irregularidades observadas, no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados. Hallazgo: falsificación de firmas y alteración de actas. Los técnicos de la OEA realizaron un análisis pericial caligráfico de 333 actas cuestionadas. Para conformar esta muestra se seleccionaron mesas en las que el MAS obtuvo el 99% de los votos, ¿no? Y las mesas consecutivas, es decir, las mismas centro de votación. Del análisis efectuado se concluyó que 78 actas, 23% de la muestra, presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. En algunos casos se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. En ocasiones se constató que esa persona era el representante del MAS acreditado como delegado en el centro. Se encontraron asimismo varias actas en las que el partido oficialista obtenía 100% de los votos. En algunos de estos documentos ni siquiera se habían complementado con un 0 al campo correspondiente a los votos de los partidos opositores. Además, la participación en algunas de estas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible. Los peritos de la OEA solicitaron a la OEP las actas originales y sus materiales utilizados en las mesas de votación para profundizar el estudio pericial. Se detectaron mesas en las que las firmas del acta original no correspondían con las firmas de las copias. Asimismo, se realizó un cotejo entre las firmas de los jurados que figuraban en las actas y las de las hojas de trabajo, lo que permitió detectar casos en los que las firmas en actas de trabajo de los 6 jurados habían sido falsificadas. Debe tenerse en cuenta que las irregularidades en las que hemos dado cuenta son las observadas en un corto tiempo. Es importante advertir asimismo que el análisis de las actas originales en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz no ha sido posible debido a que parte de la documentación fue incendiada. Es previsible suponer que de contar con más tiempo para procesar hay documentación, se hallaría un mayor número de irregularidades. Hallazgo: cadena de custodia
deficiente. Y bueno, aquí son más procedimientos, ¿no? que el TET incumplió, o que el TC y los diferentes TETs incumplieron. Conclusiones: actualmente no existen los controles necesarios de cadena de custodia del material electoral sensible. El hecho de que haya existido actas electorales quemadas evidencia la falta de resguardo de previsiones adecuadas y poca coordinación de los TETs con las fuerzas de seguridad. Dado que en Bolivia no existe la posibilidad de recuento de votos, el resguardo de las actas electorales es un aspecto crítico para dar garantías al proceso electoral. El control de quién maneja las actas y el lugar en que se encuentran en cada departamento en cada momento es fundamental. En el manejo de documentación sensible es indispensable constatar absolutamente todo lo irregular y fuera de ordinario. La auditoría electoral debe llevar registros que permitan la trazabilidad de los documentos, sobre todo cuando existen aspectos no planeados. Esto no sucedió. Otro punto es hallazgo, tendencia mostrada en el último 5% altamente improbable, ¿no? Bueno, son tendencias, ya lo revisan ustedes, que son estadísticos. Que vamos a ver las conclusiones, ¿no? Conclusiones de los hallazgos preliminares. En los 4 elementos revisados: tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo auditor a cuestionar la integridad de los resultados de las elecciones del 20 de octubre pasado. En el componente informático se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final. Además, se descubrió una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema como el cómputo final. La existencia de 1575 actas TREP en el cómputo final corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000 votos, por lo que, bueno, esto ya lo hemos revisado, ¿no? En las conclusiones, básicamente hubo fraude y en estos momentos estamos viendo qué es lo que va a pasar en el país. Yo les digo sinceramente, quisiera que Evo Morales y el MAS desaparezcan, porque es evidente que han estado cometiendo una serie de abusos todo este tiempo, pero también es evidente que se está provocando una escala de violencia que no se está pudiendo controlar por ningún lado, ¿no? Es decir, la oposición, no sé si será la oposición, vándalos, gente maleante, se podría decir, que está saliendo a las calles y está cometiendo toda clase de atropellos, pues está provocando una serie de cosas, ¿no? Yo lo dije, es decir, es cierto, el presidente aún no ha renunciado y parece que no va a renunciar, pero también es cierto que el país se está confrontando entre civiles y esto puede causar graves peligros a la democracia en el país, ¿no? Eso sería, pues, hasta luego.